Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. Y sí, volvimos al fin al formato tradicional de episodios del podcast. Y esta vez estrenando segunda temporada. Lo que pasó la semana pasada queda en la semana pasada. Y en la próxima también. Porque vamos a volver a hablar del tema. Pero lo vamos a hacer con el otro formato y va a ser una sección completamente distinta. Quédense tranquilos. Lo debería haber mencionado la semana pasada esto, pero me olvidé. Mala mía. Pero bueno, probablemente hagamos una semana y una semana entre episodio y la nueva sección. Simplemente para mantener el ritmo de un episodio cada 15 días. Hoy agárrense de las manos así, juntitas, todas. Porque vamos a hablar de un tema que obviamente tiene que ver con la nueva sección, que dicho sea de paso la pueden ver por acá. Y es que hoy vamos a hablar de los cambios. Obviamente usaré un poquitito el ejemplo de este cambio, de mi mudanza a España, pero quería que nos enfoquemos más en cómo encaramos a los cambios, cómo los afrontamos. Por lo general vemos al cambio como algo necesariamente malo. Y por ese motivo solemos querer y creer que podemos controlarlos. Pero vengo a decirles que, desde mi humilde opinión, no solo no los podemos controlar, sino que son inevitables. Antes que nada, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, activar las notificaciones para que le avisen cuando subo nuevos episodios y que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. No, acá no hay bailecito, acá hay seriedad. Como les comenté, hoy vamos a hablar de los cambios. Y para hablar de esto quisiera contarles cómo fui yo afrontando los cambios a lo largo de mi vida. Y cómo fui cambiando la mentalidad hasta empezar a creer algo que hoy creo muy firmemente. Y es que nosotros no solo no podemos controlar los cambios, sino que son inevitables. Esto está obviamente basado en mi vida, en mi experiencia y en mi forma de ver en qué momento se producen los cambios. Uno a lo largo de su vida va cambiando muchas cosas. Cambia su voz y su cuerpo cuando es adolescente, cambia de look varias veces en su vida, cambia de apariencia varias veces, cambia de gustos, de intereses, cambia la forma de ver las cosas, de interpretarlas, cambia las relaciones. Y todos estos cambios pueden ser interpretados de distintas maneras. Yo hoy les voy a contar 4 momentos de mi vida en donde interpreté al cambio como algo completamente distinto. Empecemos. Cuando era chico yo le tenía mucho miedo a los cambios. Bueno, le tenía miedo a muchas cosas, inclusive los cambios. Mirándolo en perspectiva, tiene cierta lógica. Uno de los cambios más grandes que sufrí cuando era chico fue el cambio de escuela. Y la verdad es que no fue muy bueno. Ese cambio de escuela implicó tener que conocer a un montón de gente nueva. Y yo no era para nada bueno en eso. De hecho, creo que pasé el primer mes, o incluso los primeros 2 meses de clases, durante todos los recreos dando vueltas a una pileta solo, sin hablar con nadie. Y sí, antes que te lo preguntes, teníamos una pileta, pero no servía. Estaba vallada y no tenía sentido. Me costó mucho empezar a hablar con gente, a empezar a entablar relaciones, pero igual no la pasaba bien. Y un día mi madre, viendo que no la estaba pasando muy bien en esa escuela, vino y se acercó a mí a preguntarme si quería que me cambie de escuela. Y esto yo no recuerdo, me lo contó ella nada más. Yo le pedí llorando por favor que no lo haga. Le tenía mucho miedo al cambio. Y seguramente mi mentalidad fue, si yo ya cambié una vez de escuela y pasé de estar en un lugar donde me sentía cómodo, en un lugar donde tenía amigos, en un lugar donde yo sentía respeto del resto de la gente y podía hablar con cualquiera de mis compañeros, pasé a un lugar completamente distinto en donde no me acomodo, en donde no me siento cómodo, en donde no tengo amigos. Si vuelvo a cambiar de escuela puede ser mucho peor. Y yo no puedo soportar algo peor que esto. Tampoco voy a soportar empezar a establecer relaciones nuevas, a conocer gente nueva,
cuando me costó años conocer a la gente que estaba alrededor mío. Spoiler alert, 1 o 2 años después de eso, la escuela donde estaba cerró, así que obligatoriamente me tuve que cambiar de escuela a la misma escuela que mi mamá me iba a llevar en ese momento. Y no fue peor, fue mucho mejor. A medida que uno va creciendo, va empezando a tener control de ciertas cosas. Y cuando uno es mayor de edad, se siente libre. Siente que tiene el poder de decidir todo lo que pasa alrededor. Tiene el poder de decidir dónde vivir, dónde estudiar, qué estudiar, si es que quiere estudiar, si trabajar. Siente que tiene el control de todas las pequeñas cosas que van pasando a su alrededor. Y eso hace que pensemos y digamos cosas que no tienen mucho sentido realmente. Cuando estaba terminando la escuela, a los 18 años ya, me enamoro por primera vez. Y uso las comillas porque no creo haberme enamorado realmente. Pero en ese momento lo creía, y lo creía muy firmemente. Me enamoré de una compañera de la escuela con la cual me llevaba muy bien. De hecho, me sentaba con ella todos los días. Y espero realmente de lo profundo de mi corazón que no esté viendo este video. Sorry. Yo me acuerdo muy bien el momento exacto en donde dije, la amo. Es que habíamos ido a una excursión medio falopa de la escuela a un campo. Nunca supe por qué fuimos a esa excursión. Y en un momento yo estaba atajando en una de las 2 canchas que había en ese campo. Y se ve que en un momento que nadie me atacaba, que yo estaba tranquilo, estaba mirando el cielo, vi que en la cancha de al lado, en el arco que estaba enfrente mío, estaban sentadas tomando mate casi todas mis compañeras de colegio. Y de repente veo que ella se empieza a acercar caminando muy lentamente hacia donde estaba mi grupo de amigos. Y ahí dije, la amo. No hubo mucha racionalidad ahí. La verdad es que yo la vi de lejos y no tenía anteojos, así que tampoco estoy seguro que haya sido ella hoy en día. Pero yo creía que era ella y ya eso me bastó para decir que la amaba. A partir de ahí vino un dilema, que fue, ¿se lo cuento o no se lo cuento? Como les comenté, yo no era bueno entablando relaciones, por lo cual la simple idea de que esa relación que tanto me había costado muera por decirle algo, por contarle esto que me estaba pasando, hizo que yo prefiera no hacerlo. Y además tampoco tenía muy en claro en ese momento qué era lo que sentía, qué era lo que me estaba pasando. Así que por un tiempo decidí no hacerlo. No quería arruinar las cosas entre nosotros, no quería que la relación cambie. Ahora, lo que no estaba teniendo en cuenta en ese momento y que hoy veo bastante más claro, es que a partir de ese momento en donde la vi borrosa, muy borrosa a lo lejos, la relación entre nosotros ya había cambiado. Porque yo había cambiado. Mi dilema en verdad no era si decirle o no, sino si le hacía partícipe a ella del cambio que ya había vivido. Por más que ella o nadie supiera lo que me estaba pasando, yo ya no era igual con ella, ya no me relacionaba de la misma manera, ya no era tan genuino, estaba pensando todo el tiempo en qué decir, qué hacer, cómo quedar bien, cómo quedar como si nada estuviese pasando, y la estaba pasando mal. Algo que tuve que aprender ahí, y probablemente tuvo que ver mi psicóloga en todo esto, es que las relaciones siempre van a cambiar. No hay forma de que nuestras relaciones cambien. El cariño que le tenemos a las personas puede que dure mucho o que dure para siempre. Pero la forma en la que nos relacionamos con esas personas y las personas con las cuales nos relacionamos sí va a cambiar. Y va a cambiar por 2 factores. Uno, porque uno cambia. Así como yo cambié al enamorarme mágicamente de esa persona. Y no son cambios que uno pueda pensar. Uno cambia todo el tiempo y va a cambiar en muchas formas. Y no solo de sentimientos, sino de forma de pensar, de qué cosas te gustan, de qué cosas soportás, cuánto soportás las cosas. Piensa en una pareja. Cuando una pareja empieza, probablemente haya muchas cosas que a cada uno no le guste del otro. Pero ninguno de los dos probablemente se lo diga porque entiende que hay muchas más cosas que le gustan de las que no. Y las que no te gustan, bueno, las soportás. Eventualmente, eso que para vos al principio era pequeño y era algo que podías soportar tranquilamente, eventualmente se te va a hacer gigante. Y todo eso bueno que opacaba lo malo, no va a ser tan grande para opacar todo. Y de repente lo vas a tener que decir y de repente vas a tener que evaluar otras cosas. Y está bien cambiar ese tipo de cosas. Y lo segundo a tener en cuenta es que cualquier relación está mínimamente formada de 2.
O sea, la mitad de las cosas que pasan literalmente no van a depender de vos. Va a depender de la otra persona. Y uno puede ponerse en la postura de luchar y querer que las cosas no cambien. Pero es una pelea muy injusta. Porque cuando la otra persona externaliza esos cambios, son porque los cambios ya son profundos dentro de ella. No es algo que recién empieza a surgir, sino algo que ya tiene una forma. Luchar contra eso es luchar contra su personalidad. Y no es una pelea muy justa que digamos. Tampoco es una pelea que tenga mucho sentido. Cuando tenía 20, 22, me acuerdo que me juntaba con amigos y nos poníamos a charlar de gente que conocíamos de la escuela o gente que hace un tiempo que ya no hablábamos y de los que habían cambiado esas personas. De hacer chistes sobre cómo había cambiado radicalmente su forma de pensar o de ofendernos porque dentro de todos esos cambios nosotros nos vimos perjudicados y alejados de esa persona. Ahora, unos años después me di cuenta que yo estaba en ese lugar. Que de repente era yo el que había cambiado. De repente estaba viviendo solo, estudiando, trabajando en otra ciudad. Y todos esos cambios hicieron que me aleje de un montón de gente. Incluso estaba trabajando en un lugar que años atrás había dicho que ni loco entraba. Tenía una compañera en la facultad que había entrado a trabajar en un lugar muy similar al que entré yo. Y yo decía, esta mujer está loca. Y ahora el loco era yo. Y ahí entendí lo bueno que es cambiar. Miré para atrás y dije, qué bueno que no piense como los 18, como los 20. Y no porque esa edad sea malo, sino porque en esa edad muchas veces sos bastante ingenuo. Te relacionas con gente que vivió tus mismas experiencias, que siempre fue muy cercano, y piensan que todos vivimos de la misma manera. Cuando uno empieza a estudiar, cuando uno empieza a trabajar, empezás a ver otras cosas, empezás a entender otras realidades de la gente. Y también empezás a encontrarte con nuevas ideas, que a veces uno toma, las hace propias, y eso nos hace ser distintos. Pero también es verdad una cosa de esa época, y es que todos esos cambios los hice porque los sentí obligados. Sentí que tenía que estudiar, sentí que tenía que trabajar, que tenía que vivir solo. Hasta acá vimos 3 momentos de mi vida. El primero cuando era chico, y veía el cambio como algo atemorizante, como algo necesariamente malo. Y no lo quería controlar, no quería decidir las cosas que pasaban. Quería que no pasen directamente. No importaba si era mi mamá, si era mi abuela, si era un primo, no me importa quién se encargaba de que eso no pase, pero yo quería que no pase, nada más. Luego en mi adolescencia, en donde de repente quería controlar un poco a los cambios. Quería decidir si pasaban, cuándo pasaban, cómo pasaban. Y creía que empezar a decirlo, empezar a exteriorizar ese cambio, era el cambio. Que el cambio se producía ahí, cuando la gente se enteraba. Más tarde a los 25, donde sentía el cambio como una obligación, en donde tenía que cambiar para hacer lo que las otras personas querían que sea, o por lo menos lo que yo creía que el resto esperaba de mí. Pero falta uno, y es obviamente este cambio, el venirme a vivir a España. Como les comenté la semana pasada, desde el 2017 que estoy pensando en irme. De esa vez que estuve sentado en la cama en mitad de la noche y me pregunté, ¿qué hago acá? Tardé años en responderme esa pregunta. Hoy lo puedo hacer. Y es que en 2017 yo tenía 26 años recién cumplidos. Yo estaba en esa etapa en donde estaba ahí porque tenía que estar ahí, porque sentía esa obligación. Me tenía que ir a vivir solo porque ya estaba grande para vivir con mi mamá o cerca de mi mamá. Me fui a Capital porque ella se había ido a Capital, porque mi tía había vivido en Capital, porque mi hermano lo había hecho. Estudiaba porque todos me decían que tenía que estudiar, que sin un título no iba a llegar a ningún lado. Trabajaba porque tenía que vivir, pagar impuestos, y hay que trabajar de lo que estás estudiando, si no, nada tiene sentido. No importaba si me gustaba o no. Y acá quiero aclarar algo. No estoy yendo encima de la gente que estaba alrededor mío en esa época. No siento que ellos me hayan obligado, sino siento que la obligación vino en parte de mí. Porque yo creía que eso era lo que teníamos que hacer. Porque todos habían pasado por eso. Yo también tenía que pasar por esa etapa. Me había convencido de una manera extraña que eso era lo que yo quería. No digo que todo eso fue algo malo. Encontré un montón de gente y un montón de experiencias en el medio que me hicieron crecer un montón. Esa noche en donde me cuestioné todo por primera vez fue porque había experimentado en el viaje, me había dado cuenta viajando que no era para nada lo que quería. Empecé a no soportar un montón de cosas, empecé a no callarme cuando algo no me gustaba,
Me dejó de importar lo que iban a decir mis superiores cuando yo diga y exprese un montón de cosas. Me dejó de importar la facultad, de las clases. Ya no quería ir. Ya no me importaba para nada el título. Y aún así, sabiendo desde ese momento que había algo que no me gustaba, me costó años aceptar lo que me estaba pasando. Me costó mucho tiempo y mucho esfuerzo reconocer este cambio y empezar a hacer cosas para ya no tener que soportar todo lo que no me gustaba. Pero adentro mío ya había cambiado. Y esto fue muy importante para mí, poder reconocer qué era lo que me estaba pasando y poder empezar a hacer cosas a raíz de eso. Y es que hoy para mí el cambio empieza en uno, no cuando lo exteriorizamos, no cuando lo decimos, sino cuando dentro nuestro se empieza a crear una nueva idea, un nuevo camino. Por eso es tan ilógico para mí luchar contra estos cambios. Porque una vez que llegan, no se van, por más que lo neguemos. Es verdad que a partir de ahí empieza otra etapa. Ya el cambio está, queda entenderlo, queda aceptarlo y queda empezar a hacer algo con ese cambio. Por eso hoy estoy en una etapa en donde me interesa estar donde quiero estar y no donde tengo o siento que tengo que estar. Ya hace años que empecé a ver que los cambios podían ser buenos, que no eran necesariamente malos. Ahora que también entiendo que son inevitables porque una vez que se te plantea la idea en la cabeza, ya no se va a ir y a partir de ahí uno empieza a cambiar. Ahora que entiendo esas dos cosas, entiendo lo bueno que puede ser y lo inevitable que puede ser, puedo concentrarme muchísimo más tiempo en entenderlo, en procesarlo, en aceptarlo y en empezar a vivirlo. Y no tanto tiempo en luchar. Además uno empieza a estar más atento a los cambios. Ya las cosas no tienen que ir por un solo camino. Está bien para uno girar y empezar un camino nuevo. No hay nada malo en eso. Y eso abre puertas a un montón de cosas. Y a cosas que se llaman serendipias. ¿Qué es la serendipia? Según la RAE, es un hallazgo valioso que se produce de una manera accidental o casual. También puede referirse a la habilidad de un sujeto por reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. Básicamente, una serendipia es encontrar algo sin buscarlo y que ese algo sea muy positivo y sea muy agradable para uno. Para ir terminando con este tema, que me costó un montón guionarlo, quisiera que se tomen un tiempo para pensar ustedes cómo ven al cambio, cómo lo interpretan. ¿Se identifican con alguno de estos 4 Santiagos que nombré en el principio? ¿Lo hacen de una manera distinta? ¿Piensan que es algo distinto el cambio? Déjenlo acá abajo en los comentarios, así los puedo leer. Lo importante para mí fue entender que los cambios pasan y que puedo cuestionarlos, puedo patalear o puedo aceptarlos y empezar a hacer algo con ellos. Intentar sacar lo mejor de cada uno. Obvio que hay cambios que cuestan más, obvio que hay procesos que cuestan mucho más. Y obvio que hoy no soy una persona mágica que está abierta a todas las posibilidades, sino que hay un montón de cosas que cuestan. Pero el mero hecho de entender esto hizo que yo me cuestione mucho menos las cosas. Pero también es verdad que uno se arrepiente mucho más de lo que no hizo, de los cambios que no pudo aceptar, que de los que sí hizo. Pero eso es algo que vamos a dejar para la semana que viene porque ya pasó el tiempo. Espero que ustedes también estén muy tranquilos con los cambios, que los acepten y que tengan muchas, pero muchas serendipias. Sin más, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo y recuerden que los únicos que lo detienen de ser lo que ustedes quieren son ustedes mismos. Adiós. Me costó mucho empezar a hablar con gente. Si quería que me cambie de escuela. ¿Pero qué carajo te está pasando? Amigo, ponele voluntad porque... Si esto no me anda, cagamos. Estoy escuchando Jesus Christ Superstar. Y hay una que es... Y está como 2 minutos así. Entonces se te queda. Ay, Dios, me quedé.